Pregunta 1711-25, relativa a la aportación del Real Zaragoza a la Sociedad Nueva Romareda S.L., formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Xunta. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Muy buenos días, presidente. Mire, yo como zaragocista quiero que mi equipo suba a primera y como zaragozano quiero que mi ciudad tenga el mejor campo de fútbol. Por eso me preocupa mucho, como a todos, la situación deportiva del Real Zaragoza, pero también el futuro de la Nueva Romoreda. Y por eso le hago una pregunta muy concreta, no la escondo. Las preguntas directas que le gustan a usted. ¿Ha aportado ya el Zaragoza los 10 millones de euros a los que está obligado en 2025? Y de verdad que ojalá nos dé hoy buenas noticias. Vamos a poner un poco de transparencia en un proyecto que ha sido muy opaco. Vamos a ver, la sociedad, la Nueva Romareda, la encargada de construir el campo, se constituyó el 21 de diciembre de 2023. En ese acto, el Ayuntamiento aportó 24,5 millones, el Gobierno, a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, 20 y el Real Zaragoza, 6. En total, 50,5 millones. Ese mismo día, los socios firmaron un pacto en el que cada uno se comprometía a aportar hasta 2028 un mínimo de 40 millones, conforme a un calendario detallado, de modo que cada socio tendría, al final, una tercera parte de la sociedad. En 2024, el Ayuntamiento debía aportar 3,1 millones, el Gobierno, la CEPA, 4, aunque finalmente aportó 7, y el Real Zaragoza, 6,8. El pacto de socios afirmaba ya desde el primer momento que el incumplimiento por parte del Real Zaragoza de su aportación, y dice literalmente, puede causar perjuicios de difícil reparación para el resto de socios y la sociedad, y por eso le imponen unas penalizaciones muy severas. En primer lugar, una opción de compra. Si incumple y no aporta los 6,8 millones, el Zaragoza estaría obligado a transmitir a la sociedad su participación en la misma por su valor minorado en un 25%, es decir, debería irse de la sociedad perdiendo la cuarta parte del capital aportado, 1,5 millones. Y, en segundo lugar, debería indemnizar los daños y perjuicios causados, que como mínimo se calculan en el 50% del valor de las participaciones, otros 3 millones. Pues bien, llegó el 31 de diciembre de 2024 y el Zaragoza incumplió su obligación, no aportó los 6,8 millones y no pasó nada. Pelillos a la mar. Ni Ayuntamiento ni Gobierno se atrevieron a aplicar esas penalizaciones, ni echaron al Real Zaragoza de la sociedad, ni le reclamaron daños y perjuicios. Siguió tan ricamente como si nada en la sociedad. El 13 de junio, y esto es importante, 6 meses después de que terminara el plazo para hacer la aportación, los socios firmaron una adenda al pacto, medio año tolerando el incumplimiento. Modificaron el calendario de inversiones de modo que exoneraban al Real Zaragoza, insisto, 6 meses después de realizar ninguna aportación en 2024, algo así como una amnistía retroactiva. Además, la inversión en el campo se dispara de 120 a 192 millones, un 60% más. Los 72 millones de incremento se asumen solo por los socios públicos, cada uno de ellos se compromete a aportar a partes iguales otros 40 millones de capital social más 32 millones en préstamos participativos, pero el Zaragoza no asume más inversión de la inicialmente prevista y de este modo se rompe el equilibrio inicial. Ya no serán socios a terceras partes, el Ayuntamiento y el Gobierno se quedarán cada uno con el 37,5% de la sociedad y el Zaragoza solo con el 25%. El socio privado asume cada vez menos riesgos. Bueno, tras perdonarle la aportación de 2024, el Zaragoza se comprometía en la adenda a aportar 10 millones en 2025, que es por los que le pregunto. Por la parte pública, el Ayuntamiento 3,1 y el Gobierno 4 más 6 millones cada uno en préstamos participativos. Así que si el Zaragoza vuelve a incumplir, cuando termine 2025, las administraciones habrán invertido más de 73 millones y el Real Zaragoza solo 6, los que puso hace 2 años. Así quedará el marcador al final de año: 92,4% de inversión pública, 7,6% de inversión privada. Tras exponer todo esto, le hago una pregunta muy sencilla. Se responde con un monosílabo. ¿Ha aportado ya el Zaragoza los 10 millones a los que está obligado en 2025? ¿Sí o no? Si la respuesta es que no, le pregunto, ¿sabe si los va a aportar? Porque solo quedan 2 meses. ¿Está usted preocupado? ¿Le llegan noticias desde Miami? Y si el Real Zaragoza vuelve a incumplir, ¿se atreverá usted a ejecutar esta vez las penalizaciones previstas? ¿Les echará de la sociedad pagando 4,5 millones? ¿Les reclamará daños y perjuicios? ¿O volverán a cambiar el pacto de socios por segunda vez? Porque eso sería sencillamente vergonzoso. Gracias, señor Soro. Señor presidente, puede contestar en un solo turno.
Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Soro, yo a usted es verdad que alguna diferencia le reconozco con el Partido Socialista. Es verdad que usted hace preguntas directas, no las esconde. Usted viene y pregunta sobre algo que quiere saber. Y le reconozco otra diferencia con el Partido Socialista. Yo creo que usted sí que sabe quién es Naim. Usted, si se cruza con Naim por la calle, lo saluda, sabe quién es y no confunde a nadie con Naim. Déjeme que le diga una cosa, señor Soro. Usted viene a preguntar ahora por el Real Zaragoza. ¿Para qué? ¿Para defender al Real Zaragoza? Usted viene ahora a preguntar por el Real Zaragoza porque quiere daños y perjuicios para el Real Zaragoza. ¿No le parece poco la situación deportiva que tiene el Real Zaragoza? Es decir, usted viene ahora porque es zaragocista a preocuparse de la situación económica que tiene el Real Zaragoza. Casualmente, a usted le mueve el zaragocismo cuando viene a decir que el Zaragoza necesita que las administraciones, lo que hagamos con ella, sea daños y perjuicios para la economía del club. Todos sabemos qué es lo que le mueve a usted, pero a usted le mueve sobre todo, ¿sabe el qué? La frustración. Sí, creo que ustedes con este asunto del Real Zaragoza y del campo de fútbol del Real Zaragoza lo que tienen es resentimiento. Porque, señor Soro, la historia del campo de fútbol del Real Zaragoza es muy larga. Y ustedes, que tuvieron la responsabilidad directa de construir un campo de fútbol en la ciudad, ustedes, que encargaron un proyecto arquitectónico que costó millones de euros y que no se ejecutó, ustedes, ¿sabe cuánto dinero le hacían poner al Real Zaragoza? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del señor Gaspar? Es evidente. Cuando era teniente alcalde de urbanismo con el señor Belloc. ¿Sabe cuánto dinero le hacían poner ustedes al Real Zaragoza para construir ese campo de fútbol? 0 euros. La realidad es que todo lo pagaba el Ayuntamiento de Zaragoza. Esa es la verdad cuando gobernaba Chunta Aragonesista. Así es como Chunta Aragonesista pretendía ayudar al Real Zaragoza. Pero fíjense lo que le voy a decir. Fíjense lo que le voy a decir, señor Soro. Nosotros intentamos que el campo de fútbol lo pagara completamente el Real Zaragoza. Pero es verdad que hubo un recurso de Podemos, un recurso que fue estimado por el Tribunal de Contratos y que tuvo que cambiar el modelo. Y fuimos a un modelo en el que pasan dos cosas muy diferenciales de cuando ustedes tenían la responsabilidad. Ahora se hace un campo de fútbol en esta ciudad, ahora sí, no como cuando ustedes gobernaban, que fracasaron. ¿Se acuerdan por qué fracasaron, señor Soro? ¿Se acuerda usted por qué fracasaron? Porque un juez lo declaró ilegal. Porque un juez lo declaró ilegal, porque no supieron hacerlo. Y ahora pasan dos cosas distintas, señor Soro. Una, el Real Zaragoza, como usted bien dicho, ya ha hecho aportaciones económicas y, sí, 6 millones de euros. Cuando usted gobernaba, 0 euros. Ahora 6 millones de euros. Cuando usted gobernaba y había que hacer un campo de fútbol nuevo, 0. Y la realidad es que nosotros hemos puesto un modelo para que el Real Zaragoza aporte económicamente en la construcción del campo de fútbol. Y, señor Soro, tiene hasta el 31 de diciembre para realizar la aportación. Yo sé que a usted le gustaría que mañana ya el Real Zaragoza incumpliera esa obligación y darle a usted argumentos para que desde la Administración lo que hiciéramos con el Real Zaragoza, ojalá el zaragocismo de muchos no sea como el de usted. Daños y perjuicios para el Real Zaragoza. Es de lo que nos ha venido a hablar. Hoy nos ha venido a hablar de daños y perjuicios para el Real Zaragoza. ¿Sabe cuál es la realidad? Ahora, no solamente pone dinero el Real Zaragoza, sino que también el Gobierno de Aragón. Cuando usted era consejero del Gobierno de Aragón, ¿cómo se preocupó usted desde el Gobierno de Aragón en ayudar al Real Zaragoza y en ayudar al Ayuntamiento de Zaragoza a financiar la construcción de un campo de fútbol? Es que usted no tiene ninguna autoridad para hablar de esta cuestión. Usted, cuando ha tenido la oportunidad en el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza o usted directamente desde el Gobierno de Aragón, lo único que hicieron fue poner palos en la rueda a la construcción de un nuevo campo de fútbol en la ciudad de Zaragoza. Y déjeme que le diga otra cosa. Menos mal que ha habido un gobierno del Partido Popular y que ahora todos podemos ver con nuestros propios ojos la construcción de un nuevo campo de fútbol. ¿Se imagina, señor Soro, que en el año 2030 se vaya a jugar un mundial en España y que Zaragoza quedara fuera de ese mundial?
Hoy el campo de fútbol es imparable. Por fin, después de todos los fracasos que ustedes han tenido para la construcción de un nuevo campo de fútbol, ahora el Ayuntamiento de Zaragoza, colaborando con el Gobierno de Aragón y también con el Real Zaragoza, va a construir un nuevo campo de fútbol. Y lo único que espero es que todos ayudemos al Real Zaragoza en lugar de intereses electorales, como usted acaba de demostrar aquí. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.